En este video quiero contarte un poco de mi historia personal, sobre todo de mi historia personal después que la psiconeuroinmunología llegó a mi vida. Muchas personas, cuando comencé con la psiconeuroinmunología o cuando ya tenía algunos años ejerciéndola, me preguntaban cómo había llegado a la psiconeuroinmunología. Todo el mundo tenía interés en saber cómo y por qué había llegado a la psiconeuroinmunología. Hasta ese momento había tenido una carrera científica tradicional, muy cartesiana. Yo soy licenciada en química de la Universidad Central de Venezuela, de su Facultad de Ciencias. Luego me fui a París a hacer un doctorado de Estado, opción inmunología, que me otorgó la Universidad de París 7. También fui alumna del Instituto Pasteur. Y luego regresé a Venezuela, donde comencé a trabajar en la Escuela de Medicina José María Vargas, en la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela. Allí fundé la Cátedra de Inmunología en el año 1995 y tuve como invitado de honor nada más y nada menos que al doctor George Solomon, padre de la psiconeuroinmunología. Es decir, que ya la Cátedra de Inmunología nació bajo la égida de la psiconeuroinmunología. Ejercía mi actividad de investigación, que siempre fue muy importante para mí, en el Instituto de Biomedicina, en el área de la inmunología parasitaria, al lado de ese gran maestro que fue para mí el doctor Jacinto Convit y que hoy quiero honrar también en este portal. Todo parecía estar bien en mi vida. Era una profesional exitosa, tenía una bella familia, 2 hijas que crecían sanas, bellas, inteligentes, son hoy profesionales exitosas de la medicina. Ejercía mi profesión con mucho gusto y con mucho placer, y sin embargo un día me enfermé. Esta enfermedad se presentó bajo la forma de sangramientos muy abundantes. Al día siguiente tenía la hemoglobina en 7 y 15 días después me estaban operando de 3 fibromas enormes que tenía en mi útero. Así que pues todo se estaba resolviendo de manera satisfactoria. Pero estando en la clínica, ya al final, a punto de salir de la clínica, un día tuve un insight, como dicen los psicólogos. Fue como una iluminación, una certeza de que esos fibromas que no estaban allí 10 meses antes, porque me había hecho mi chequeo anual ginecológico y el doctor me había dicho que todo estaba perfecto, que tenía un útero muy lindo. ¿Y por qué se habían formado de repente esos 3 fibromas tan grandes en mi útero? Lo cierto es que en esos últimos 10 meses había tenido un evento estresante que me llenó de mucho sufrimiento, que lo viví con rabia, con frustración, en algunos momentos hasta con culpa. A veces me llenaba de desesperanza. Y yo enseguida entendí en ese momento de iluminación que esos fibromas eran el resultado de ese evento estresante que había estado viviendo en los meses anteriores. Como soy científica, al salir de la clínica y sentirme un poco mejor, quise inmediatamente saber si eso que yo había tenido como una certeza realmente tenía validez científica. Y fue así como encontré la psiconeuroinmunología, que además estaba muy cerca porque yo soy inmunóloga, pero como que le había pasado por alto. Y encontré la psiconeuroinmunología, fue una revelación, me puse a estudiarla, a profundizarla cada vez más, hasta el momento que tomé un año sabático y decidí irme a formar ya en una forma más rigurosa en el campo de la psiconeuroinmunología. Al regreso de mi año sabático tuve que hablar con esa persona tan humana que fue el doctor Jacinto Conví y explicarle pues que estaba tomada por la psiconeuroinmunología y que realmente quería fundar un laboratorio de psiconeuroinmunología en el Instituto de Biomedicina.
El doctor Combi me dijo, ¿usted está segura de lo que está haciendo? Porque imagínese, en esta área ya usted es conocida y tiene tanto éxito. Tenía proyectos de la Organización Mundial de la Salud, de entidades financieras de proyectos en mi país. Me había ganado varios premios de investigación, tenía tesistas, había dirigido varias tesis de maestría y de doctorado. Es decir, tenía un éxito académico evidente. ¿Cómo iba a dejar todo eso para empezar de nuevo y desde cero? Yo le contesté al doctor Conví que a estas alturas de la vida uno se podía permitir se podía permitir el equivocarse y que yo realmente quería dedicarme a la psiconeuroinmunología, que la había descubierto a raíz de un proceso de enfermedad, y que yo quería dedicarme a difundir ese conocimiento, porque yo pensaba que si yo hubiera sabido lo que ahora sabía a través de la psiconeuroinmunología, probablemente no me hubiera enfermado. Así que ese fue como mi norte, mi propósito desde ese momento. Empecé a transitarlo desde el campo de la investigación. Hicimos algunas investigaciones que fueron publicadas en revistas de psiconeuroinmunología. Enseguida comencé la difusión a través de los talleres de psiconeuroinmunología que di primero en Venezuela, pero después me invitaban de muchos otros países de América Latina y siempre iba a darlos también. Fundamos un programa de apoyo psicosocial para personas con cáncer en un principio, pero después para personas con enfermedades de alto riesgo. Los profesionales de la salud entonces nos pedían que querían formarse más en esa estupenda disciplina de la cual no conocían casi nada. Entonces creamos el diplomado de psiconeuroinmunología. Te invito, si eres profesional de la salud, a que veas el video correspondiente. Es decir, empezamos a transitar todo un camino sumamente interesante en el área de la psiconeuroinmunología. Escribí un primer libro sobre el tema. La gente pedía las imaginaciones guiadas, entonces empecé a construir imaginaciones guiadas, primero cassette, imagínense, después los CDs, y ya hoy se pueden descargar directamente en minutos desde este portal. Así que hemos transitado ese camino. Yo he transitado ese camino de la psiconeuroinmunología prácticamente en todas sus áreas. Empezamos a crear unas redes sociales que fueran correctas y que llegara este mensaje a todo el mundo, que todavía existen al día de hoy. Pero hay un aspecto muy importante que quiero también compartir con ustedes. Uno a veces piensa que la psiconeuroinmunología previene los eventos estresantes, pero no es así, ¿ok? La psiconeuroinmunología nos permite un accionar diferente cuando estamos enfrente de un evento estresante, pero lamentablemente no nos previene los eventos estresantes, y estos lamentablemente siguen ocurriendo en nuestras vidas. Así que cuando ya estaba prácticamente dispuesta, pues, a disfrutar de mi tercer acto de la vida, a seguir, por supuesto, accionando en el campo de la psiconeuroinmunología, a disfrutar mis 4 bellos nietos, a mis 2 hijas y sus esposos, que también se han convertido en unos hijos muy especiales para mí, ocurrieron otros eventos estresantes. El primero de ellos fue que mi hija mayor desarrolla un cáncer de mama unos meses después de que sufre un atraco a mano armada en mi país, Venezuela, y eso la llevó a padecer un estrés postraumático severo. Y por supuesto, 10 meses después, casi como lamentablemente nos informa la psiconeuroinmunología, le sale un cáncer de mama, afortunadamente tomado en muy buen tiempo. Era muy pequeño. Todo lo que es los parámetros médicos relacionados con el cáncer de mama en su casa pues fueron muy positivos, y pues ella pasó por todo ese proceso de operación, radioterapia, etcétera. Afortunadamente, y esto casi es un agradecimiento a la psiconeuroinmunología, realmente pude afrontar ese evento tan estresante en la vida de cualquier madre. Y ella, por supuesto, al ser mi hija, pues había estado empapada de todo esto. Y muchas veces en ese proceso de yo ser acompañante de ella,
primero en mi calidad de mamá y después también de psiconeuroinmunólogo, decíamos y bendecíamos el que yo me hubiera dedicado a la psiconeuroinmunología, porque evidentemente pude afrontar ese evento desde una perspectiva diferente y poder ayudarla a ella a atravesar ese periodo tan difícil. Como consecuencia, pues, de este cáncer de mi hija, a partir del atraco, no era genético, hicimos las pruebas y no era genético. No tengo la menor duda de que ese evento de su atraco que le generó ese estrés postraumático incidió en la aparición de su enfermedad, activando genes por modificaciones epigenéticas. El caso de ella es exactamente, eh, se puede construir a partir del conocimiento que nos brinda la psiconeuroinmunología, las neurociencias y la epigenética. Así que a partir de ese momento, cuando terminó su tratamiento, comprendimos que Venezuela ya no era un país que nos daba seguridad, que no era sobre todo el espacio adecuado para su proceso de curación permanente, y entonces decidimos migrar. Migrar es un proceso también que es un evento muy estresante para todo el que ha pasado por esa situación, pues lo sabe. Dejar uno su país, dejando todo atrás con 4 maletas, fue mi caso. No es fácil. Afortunadamente llegué a Panamá. Nuestro país de acogida fue Panamá. Y yo realmente todos los días agradezco y bendigo a Panamá, a sus gentes, por habernos acogido en este país. Nosotros aquí hemos encontrado seguridad, hemos encontrado armonía, hemos encontrado paz para toda la familia, para mi hija en su proceso de curación. Ya hace 5 años de este evento, ella está bien, gracias a Dios. Y a Panamá. Mis nietos también ha sido un espacio para su desarrollo integral, de ya hoy convertidos en jóvenes. Y fue en este ambiente de Panamá, que es un país bendito, tiene 2 mares. Yo amo el mar, entonces un país que tiene 2 mares es una cosa extraordinaria. Este proyecto ha sido posible que yo lo haga gracias al espacio que Panamá me ha brindado, porque un proyecto, para uno desarrollar su creatividad en un proyecto de esta categoría, uno necesita un espacio sano, un espacio amable, un espacio con gente afectuosa que te trata bien. Todo eso se necesita para crear un proyecto de esta índole, en el cual pues pretendimos además incidir en la salud de las personas, que es un área tan importante del ser humano. Así que yo puedo decir que este es un proyecto venezolano panameño. Cuando yo llegué a Panamá, una de las formas de afrontar pues las emociones que estaba viviendo frente a la migración de mi país fue cómo puedo continuar ayudando a mi gente que se quedó en Venezuela. Y fue desde esa idea de cómo puedo seguir ayudando que dije, bueno, ahora tengo la tecnología, yo puedo seguir dando cursos en mi país sin necesidad, porque era irreal que yo podía ir todos los meses. O sea, por mi tercer acto de la vida, pues tampoco me permite todos los meses mudarme literalmente de país a dar un taller. Así que fue desde desde ese deseo, desde ese anhelo de por continuar ayudando a las personas en mi país, que surge la idea primigenia de hacer este proyecto. Se los cuento porque me parece que esto puede ayudar también a otros migrantes que están dispersados por el mundo y que a veces se encuentran como que no encuentran el rumbo, no encuentran el camino, no creen que su vida se terminó. Y cómo muchas veces uno puede, a partir de un evento estresante, que por supuesto es doloroso, que se vive a veces con rabia, con frustración, etcétera, pero uno puede reformular todas esas emociones y a partir de eso, es como el abono, ¿ok? Y a partir de eso, entonces sacar lo mejor de uno y hacer proyectos que tengan una relevancia y una incidencia sobre el bienestar de otras personas. Por eso es que estoy contando esta experiencia. Esto, por supuesto, me ha ayudado muchísimo
a llevar mi propio proceso de migración desde el momento que tuve la idea de hacer este proyecto y me he dado cuenta que no es solamente ya para la gente de mi país o los venezolanos que se encuentran esparcidos por el mundo entero. Esto me ha llevado a conocer países maravillosos de Centroamérica, El Salvador, Costa Rica. He estado en Medellín y una señora en El Salvador me dijo, usted se da cuenta que gracias a, bueno, a eso que está ocurriendo en Venezuela y que nos duele a todos los latinoamericanos, pero gracias a eso que usted está aquí en El Salvador también ayudándonos a nosotros. Entonces, en un sentido más espiritual, uno dice, bueno, pareciera que el universo, Dios, la sabiduría infinita, en este momento de mi vida me quería en Panamá, donde he encontrado pues ese espacio para poder hacer este proyecto que hoy te estoy entregando con mucho cariño, con mucha felicidad a pesar de las lágrimas y que realmente es mi mayor deseo que te sirva para atravesar cualquier cosa que estés atravesando, cualquier evento estresante que puedas tener, todo se puede rehacer, uno puede orientarse hacia la salud, puede orientarse hacia la felicidad y es desde ese espacio que yo he construido este portal de inmunoalfabetización especialmente para ti. Mi abrazo inmunológico.